Licenciado, buenos días. Gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días. Licenciado, ¿ya revisó la prueba? Sí, les ha ido bastante bien a la mayoría, sí. Yo me confundí en una, pero no era porque no sabía, sino he aplastado mal el botoncito. Y al revisar si estado bien, a lo mejor sale que he contestado incorrecto. Ah, chuta, bueno. Ya somos Sí. dos compañeros. También le pasaría. Sí, Ah, Y justo de eso ya quiero anularle el envío, ya no había cómo. sí, es que solo es la prueba. Claro, era sobre qué es factorizar, ¿sabes? Y, Mm, y ya, factorizar. pues ahí me confundí. ¿Mandé? Factorizar era, una de las preguntas era, claro, es descomponer en factores, algo así era. Sí, algo así era de. No, claro, no, era factorizar. ¿Qué es factorizar? No, si es verdadero o falso, que factorizar es una prueba de divisiones, algo así estaba, y era falso. Mm, Y yo sabía que era falso, y no sé, no me he dado cuenta, ¿cómo se dice en matemáticas? Estar pilas, pero Buenos días, bueno, licenciado. buenos he días. aplastado mal y ya, Así sabe suceder. claro, así me pasó. Ok, listo. Buenos días, licenciado. Buenos días. Ok. Bueno, en vista de que ya son la mayoría, aprovechemos un poco el tiempo. Bueno, buenos días a todos. Un gusto tenerles nuevamente esta semana. Y bueno, como les había mencionado, algunos compañeros que entraron pronto de la prueba del día que estamos haciendo los miércoles y jueves, no digo, no hay ningún problema, vamos a seguir haciendo eso en el transcurso de la semana y de las semanas que nos faltan. De ustedes, como es intensivo, no va a haber muchas semanas. Y lo que sí eh, se puede decir adelante desde ya es de que no se preocupen también tanto en esta prueba, porque esta prueba va a ser como ponderada con la prueba ya que sea presencial, la prueba ya final, se podría decir. Este es solo como, les decía, más que nota, es como para que se acuerden entre semana los temas que se vieron en clase. Ese es el mayor propósito de esta prueba, no es ningún otro propósito. Ajá. Entonces, lo que también les decía antes y les hago acuerdo es de que las preguntas que salen aquí no van a ser idénticas en la prueba final, pero sí van a ser similares. Por ejemplo, yo en la prueba final puedo tomarles como, ¿qué es factorizar? Y usted simplemente responde, factorizar es una descomposición en factores. Entonces, eso es en la prueba final. Pero bueno, eso como un recordatorio. Y ahora sí, y claro, y bueno, de lo que más o menos les adelanto, lo que decía la compañera Anita, era de que las pruebas de ustedes es en diciembre, o sea, ya mismo. Esta o la otra semana ya van a hacer las pruebas. Igual yo en el Edmodo o en clases, si es la siguiente semana, les daré ya, se puede decir, un cuestionario de los temas que voy a tomar y de qué ejercicios, por ejemplo, o qué tipo de así que de eso no se preocupen. Lo que sí me estaba comentando es que está tratando de que sea presencial la prueba, no sea en línea, sea presencial. Ajá, es eso como indicaciones y de ahí no hay nada más. Los deberes están muy bien. El- las pruebas también, la mayoría están muy bien. Y lo que sí les pido es
a veces también realicen a conciencia, porque de eso va a depender el, el examen final. El examen final presencial, ese sí va a ser la nota, se podría decir nota. Ajá, entonces yo les hago este paso y también como quien no se olviden de la semana. Como digo, no es una nota en sí tan, se podría decir que van a sacar todos acá, dice, profe, yo en las notas que tomó saco 10 en todo, pero el examen presencial saca 2 sobre 10, por ejemplo, entonces significa que como hizo a conciencia, se puede decir hasta copió ya, no voy a decir que no hayan copiado, pero pues si copian en ese entonces, más se hacen daño ustedes, ¿saben? En mi caso, más que decir, hacia el profe le estoy, chutas, estoy saco 10 y eso ya, facilito así, profe, ajá, entonces espero que eso no suceda y que como digo, que haga conciencia más que nada, porque eso es los temas, las preguntas que se van a ver. Bueno, ya esa es la pequeña indicación y por último, cierto, antes de que me olvide, tuvimos una reunión esta semana con la compañera Anita y me había comentado que de todos realmente, yo también me pongo en ese sentido, me habían dicho que la mayoría de casi todos la duda, la queja se puede decir que tienen conmigo es de que hago jeroglíficos en la computadora, en las clases y cuando quieren ver sus videos en YouTube no se entiende, entonces yo estoy en todo, se entiende, yo también siempre os he dicho que hago. Entonces esta semana ojalá, como digo, es una metodología nueva, ojalá se entienda. O sea, más que nueva, un nuevo, se puede decir una nueva modalidad de dar clases, o sea, la pizarrita que uso. Espero que sea un poco mejor de lo que estaba haciendo y cualquier sugerencia que me digan al final. Pero bueno, eso lo estábamos con la anterior semana. Y ahora continuamos con el tema porque lo que necesito que dominen este trimestre es este tema más que nada. Productos notables que ya vimos, que veo que estaban muy bien, y factorización, ¿sí? Que ya vi estaban bastante bien la prueba de los que había ahí, de los deberes que me mandaron más sobre todo, que estaba súper bien, ¿sí? Entonces, vamos con un recordatorio, más que nada. Comenzamos con eso. A ver, factorizar, siempre les van a pedir una definición de factorizar. Por ejemplo, yo les voy a pedir siempre, ¿qué es factorizar? Sí. Ahí comenzamos. Factorizar, recuerden, es una descomposición en factores. ¿Qué son los factores? Son lo que interviene en la multiplicación. Por ejemplo, 2 por 2 por 2 y por 3 me da 24. Ahí tengo 4 factores, ¿ya? Entonces, nuevamente, factorizar es descomponer en factores. Esa es la definición. O convertir en una multiplicación. Eso también creo que les tome, pero bueno. Ahora, ustedes en la escuelita, como les dije, en la escuela, en octavo, ya vieron lo que es factorizar, pero vieron con números. Lo que estamos viendo ahora es con letras, ¿sí? Y lo que teníamos aquí eran los casos que estábamos estudiando. Estábamos estudiando, hay en álgebra de Baldor, por ejemplo, cuando ustedes busquen, van a haber 10 casos. Pero de esos 10 casos yo no les voy a dar todos, porque primero son algunos que son innecesarios, la verdad, no sirven en la actualidad. Y los demás que están aquí son los que más utilizamos y los que necesito que dominen, ¿sí? Entonces, estamos viendo trinomios, cuadrado perfecto, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, trinomio x al cuadrado más bx más c, suma de cubos, que este es el último que vamos a ver, diferencia de cuadrados que ya vimos y que vamos a repasar un poco, y factor común, ¿sí? Entonces, los trinomios dejo a un lado, porque como les dije, todos esos se resuelven por el método ASPA. Y hoy va a ser la clase solo en que dominen el método ASPA. Ese va a ser el objetivo del día de hoy, ¿sí? Entonces sí les pido bastante. No se puede, o pasa algo que me lo hagan saber, que me digan, profe, no entiendo este método, explica hasta que se pueda decir, ya estemos a un nivel aceptable. Sí, entonces vamos a dejar eso a un lado, los trinomios por este rato, y vamos a hacer un recordatorio, y como quien probamos este nuevo método que les decía. Entonces, diferencia de cuadros perfectos y factor común. Eso es lo que vamos a ver este momento. ¿Listo? Ok. Entonces, como les dije, vamos a trabajar con esta pizarrita. No sé, primero confírmenme si se ve una pizarra en blanco. ¿Alguien, o no estamos muchos, o me hablan o me hacen con el dedito arriba? ¿Se ve una pizarra en blanco? Ya, gracias, Cecilia, muchas gracias. Listo. Entonces, no sé si alguien más me confirma, tal vez.
Sí, Lice, sí se ve. Sí, muchas gracias. Ok, entonces, como decía, para ya no ser jeroglíficos tan como así con el ratón. Ok, entonces, diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cómo se realizaba la diferencia de cuadrados? ¿O cómo identificábamos? Gracias, Milton. Es una... se tiene dos términos. Recuerden que dos términos son cualquier expresión, pero separadas por el signo más o el signo menos. Por ejemplo, tenemos 4x más, ya, más 5. Bueno, aquí son un poco más el más, ya, perdón, voy a, como digo, me disculpan porque estoy utilizando por primera vez esto, pero quiero hacerle de mejor manera que es. Y voy a, antes de comenzar, permítame aceptar a sus compañeros que están ingresando en este momento. Ok, entonces, nuevamente, a ver, teníamos 3x al cuadrado, ¿ya? Más 5y, por ejemplo. Este es un binomio se llama, término, una expresión algebraica que tiene dos términos, ¿sí? Pero no es un factor común, no es diferencia de cuadrados perfectos, ya me estoy adelantando. No es diferencia de cuadrados perfectos, primero, porque ¿cómo reconocíamos una diferencia de cuadrados perfectos? Tiene dos términos, sí, pero lo más importante y lo primero que deben fijarse es que el signo de la mitad, ese signo de aquí, sea el menos. Y aquí está un más. Bueno, ahorita yo le acabo de poner el menos. Listo, entonces no es diferencia de cuadrados perfectos. Ahora, vamos con la siguiente y última, que podría ser ya para reconocer. Por ejemplo, tendríamos 15x al cuadrado, ya, menos 25y al cuadrado. ¿Sí? Entonces tengo esto y dos términos. El signo menos de la mitad parece que son cuadrados perfectos, pero este número de aquí, el 15, no es un cuadrado perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay dos números que multiplicados me den 15, porque tenemos 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Entonces no es una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces eso es lo primero que les pido en todos los casos de factoreo, identificar. Antes de nada, identificar qué caso es. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Ahora, entonces, vamos a recordar cómo se hace una diferencia. Ahora sí voy a poner una diferencia de cuadrados perfectos. Por ejemplo, vamos a poner x al cuadrado, ¿ya? Menos, no sé, 100, ¿ya? 100y a la cuarta. ¿Sí? Tenemos eso. Ahora, ¿cómo? Reconocemos nuevamente. Dos términos, signo menos a la mitad, y los dos son cuadrados perfectos. El cuadrado perfecto es el 10 por 10, ¿me da? Sí, entonces, para no estar solo hablando yo y como quien veo si se acuerdan o no se acuerdan un poco, porque eso también creo que tomé en la prueba, preguntemos, a ver, Cecilia, ayúdame, ¿cómo resuelvo la diferencia de cuadrados perfectos? ¿Qué más tengo que hacer aparte de esto? Ya reconocí, ya sé que son diferencia de cuadrados perfectos. ¿Qué hago? ¿Cuál es el primer procedimiento? A la X le pongo X menos 10 Ya, y al cuadrado. ya. Lo primero que hay que hacer, exacto, ya está, ustedes se pasó al... Abrir paréntesis. Exacto, genial. Eso es los factores o abrir paréntesis, como dice su compañera, en dos factores. ¿Sí? Entonces tenemos eso, ya se me fueron algunos, pero bueno, dos factores. Cuando ya vimos o tenemos los dos factores, lo siguiente que hay que hacer es como, siguiente paso es encontrar las raíces cuadradas. Recuerden, cuando esas raíces cuadradas de los números de las potencias se dividen, por ejemplo, sería 2 dividido para 2, porque es raíz cuadrada, y del 4, de este 4 chiquito, también habría que dividir para 2, dividir, esa es la regla. Entonces sería x al cuadrado, dejo la x y divido 2 para 2, me queda 1, pero como ese 1 no se escribe, dejo tal como está. Pero si quieren poner el 1 así, no hay ningún problema, está muy bien. ¿Ya? Y acá también sería x. X. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Hay algunos que ponen más y ponen menos. Está muy bien. No, eso no digan, profe, yo hice eso y usted me califica. No, eso está bien. Pero yo, por mi costumbre, hago los números. Primero, por ejemplo, de 100, yo sé que la raíz cuadrada es 10. 10. Y de y a la cuarta
es... Y al cuadrado. Exacto, porque se divide el 4 dividido por 2 y me queda al cuadrado. Genial. Eso pongo en los dos. Aquí me quedaría 10. Ya. Y me va a faltar el espacio. Pero bueno. Entonces, queda 10y al cuadrado. Ujú. Y eso, bueno, ya para finalizar, me quedaría más aquí y menos acá. Bueno, menos 10y al cuadrado. No sé si le tapa esto creo que está tapando. Para mí me tapa eso. Ok. Ya, 10y al cuadrado. Ajá. Ahí está, esos manchitos. Como dije, estoy usando por primera vez este tablero. Entonces, pero bueno, entonces eso es como un recordatorio. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de poner más menos, pongo menos más? Es decir, aquí pongo, en vez de este más, le pongo menos aquí y aquí le pongo más. Dice, profe, ya está mal. No. ¿Qué pasa si yo hago 2 por 3? ¿Cuánto me sale? Me sale 6. ¿Y qué pasa si hago 3 por 2 en cambio? Al revés, ¿qué me sale? ¿Me sale 7, 8? No, me sigue saliendo 6. Es una regla que se ve. El orden de los factores no altera el resultado. Producto. Ajá, exacto, el resultado del producto. Muy bien. Entonces, el caso, para mí, más sencillo, porque hasta en el producto, ¿cómo era? En productos notables, era también el de los más sencillos. ¿Sí? Ok, ese era el diferencia de cuadrados perfectos. Recuerden, dos términos separados por el signo menos en la mitad y que sean cuadrados perfectos. Listo. Y vamos al siguiente. El siguiente que vimos era el factor común. ¿Cómo reconocemos el factor común? El factor común no se puede reconocer porque por los términos casi nunca, porque puede tener 2 a 100 términos, como les decía, puede tener de varios términos, pero lo que tenemos que ver en común es que tengan la letra en común o el número en común, o hay casos en el que hay tanto letras como números. Por ejemplo, voy a hacer uno de esos casos: 2x menos 10x a la quinta más, no sé, 22 x a la sexta, por ejemplo. Entonces, aquí tengo 3 términos. Eso puede ser un trinomio tranquilamente. Pero antes de pasarme al trinomio, eso entonces también es como les voy a dar un consejo. Porque eso ya después, cuando ustedes dominan, se dan por sí cuenta, por ustedes solitos. Pero al comienzo va a ser medio difícil, entonces por eso les estoy dando como esas ayudas. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando tengan estos términos, se puede decir, estos factores, problemas, perdón, de factorización, es ir en orden. Por ejemplo, comienzo con diferencia y cuadrados perfectos. Si no es diferencia, me voy a factor común. Y si ya mismo no es esas, aplico el trinomio que vamos a ver ahora, que es ASP. Pero bueno, entonces aquí me fijo que sí es factor común, porque tienen todos en común que la letra X. ¿Sí? Y tienen también los números, todos son pares, es decir, son múltiplos del 2. Ajá, entonces saco el factor común. Saco el factor común, que sería 2. Ese sería mi factor común en los números. ¿Ya? Y en la letra, esa es una regla, pero también se puede hacer de otra forma. Pero la regla principal que me dice es que tiene que ser la letra que se repite con la menor potencia. Aquí la menor potencia es 1. Que pueden escribir 1, como decía antes, o pueden dejarle tal como está. Abrimos paréntesis y dividimos 2, bueno, con los signos primero, más para más queda más. 2 para 2 a 1 y x para x me queda simplemente 1. ¿Sí? Me queda 1. Luego los signos, menos para más, el menos con el más del factor común me queda menos. 10 dividido para 2 me queda a 5. 5. División, exacto, gracias. En la división, recuerden, esto es la raíz cuadrada, hay que dividir el exponente. En la división hay que restar. Dejo el x y resto 5 menos 1, porque ahí está el 1, recuerden, 5 menos 1, ¿cuánto me queda aquí de potencia? 4. X a la cuarta. Ajá, exacto. Luego sería más para más, me queda más. Más. Ajá, 22 para 2, me queda 11. X a la sexta. Resto 1, me queda X a la... Ay, Quinta. bueno, se fue muy allá. Se están pegando, no sé por qué, pero bueno. Entonces X a la quinta, y es 11X a la quinta, discúlpense, se pegó, no sé por qué las letras. Pero bueno, voy a tratar de hacer más acá. Listo, entonces eso, ahí me faltaría, ojalá no se me pegue.
sí se me están pegando, no sé por qué, pero bueno, faltaría cerrar el paréntesis, ¿sí? Entonces les leo, porque esa parte no sé por qué se me pega. Pero bueno, es 2x, abro paréntesis, 1 menos 5x a la cuarta, más 11x a la quinta, cierro paréntesis, ¿sí? Eso sería todo. Ese es el factor común, Lisen. Sí, exacto, ese es el factor común. Ahora, ¿qué pasa? Gracias, Porque Liz. eso, claro, eso me gusta especificar, porque hay profes que dicen, si usted no me saca esto, ya tiene, para mí tiene 0. No, usted puede sacar factor común de otra forma, de otras formas, de muchas formas, siempre y cuando cumpla con lo que se pide. Puede hacer lo siguiente también, en vez de escribir esta respuesta, dice, profe, yo la verdad no me acordé de los números, simplemente saqué X, como factor común, saqué X. Y ahora cuando saco el factor común X, ya tendré que dividir solo para la X. Entonces sería 2 dividido para 1, porque ahí está el 1 que no se le ve en la X, sería 2 para 1 a 2. Y X para X, se van las X. ¿Sí? Menos para más, me queda menos. 10 por 1, me queda 10. X a la quinta. Nuevamente el resto, me queda X a la cuarta. ¿Sí? Ajá, a la cuarta. Más para más, me queda más. 22 para 1 me queda 22. Ajá, y X a la sexta me queda X a la quinta. ¿Sí? Eso, y cierro paréntesis. ¿Sí ven? Ese es otro factor común. ¿Sí? El factor común es de los más versátiles. Ustedes no pueden decirle, el profe si dice, el de arriba está bien y el de abajo está mal. Realmente el profe no sabe matemáticas. El que le diga eso es que no sabe. ¿Por qué? Porque, como les dije, si yo les digo 24, solo 24 gramos. Si yo digo 24, alguien me dice, profe, 12 por 2. 12 por 2, ¿cuánto me da? 24, está bien. Pero el otro me dice, profe, 4 por 6. Y yo digo, no, ya está mal. No, está loco. No puede ser, porque 12 por 2 da 24. Y 6 por 4, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 6? 4. 24, ¿sí o no? Entonces está bien. ¿Qué pasa si yo digo, profe, pero entonces 6 por 2 y por 2? No, está mal. No sale 24. O sí, 6 por 2 y por 2, 6 por 2, 2 y por 2. No, sí sale. 4. Entonces, ¿ven? Hay varias formas de encontrar el factor. Y alguien puede decir 24 por 1. 24 por 1, ¿cuánto sale? 24. Entonces, hay varias formas. Eso entonces que quede claro, siempre y cuando hagan bien. Por eso el factor común hay que tenerle mucho cuidado, pero ¿cuál sería la forma más correcta? Se puede hacer. Buscar si hay números o letras. Si hay letras, bien. Si hay números, bien. Y si hay los dos, mucho mejor. Cuando hay los dos, traten de hacer los dos. Por ejemplo, el primer caso teníamos el 2 y la X. Lo que esto sí es como que una regla general, que no importa, es que la potencia sea la menor posible. En este caso, la menor potencia era el 1. ¿Sí? Pero ustedes pueden también tomar otros como ustedes quieran. Pero la regla general dice que sea la menor potencia. Y de ahí voy haciendo las divisiones, abro el paréntesis y voy haciendo las divisiones. Ese plan que lo vamos a practicar con más tiempo en las siguientes. En matemáticas se ve bastante el factor común, no hay problema. Pero el que también se ve mucho más es el ASPA. Y ese es el que vamos a practicar. Listo, entonces antes de pasar al método a ver, permítanme para verles a todos. Ok, listo, antes de pasar al método ASPA, ¿alguien que tenga alguna duda, comentario, sugerencia o alguna pregunta? ¿Alguien tal vez? ¿No? No, Liz. No, Yo lo listo. entendí muy bien. No he entendido muy bien, no hay problema. Vamos a seguir haciendo estos ejercicios en el transcurso de las clases del día de hoy, porque eso es lo fundamental. Y con método ASPA vamos a trabajar este momento, pero no me voy a olvidar de esto. Al final vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, bueno, antes de pasar al método ASPA, yo voy con mis preguntas, pero más preguntas de la materia, preguntas de lo que estoy haciendo como nuevo recurso. Yo con la tecnología a veces soy muy peleado, ya estoy hasta viejito creo. Entonces no sé si se está de mejor forma los números, porque sí creo que también con el ratón eran peores. Si se ven de mejor forma los números, o para buscar la siguiente clase otra forma de hacer otros números, por ejemplo. Alguien que me explique si está mejor, está peor. Diga, no, profe, no se ve nada. O sea, Sí se ve mucho mejor. ¿ya? Sí se ve mucho mejor, Mejor Liz. que
Ah, Sí, sí, está bien. listo, muchas gracias. Entonces, continuamos y muchas gracias. Gracias, Patricio. Esa es mi duda, porque la cuestión aquí es mejorar. Como si ustedes también pregunten y me dicen, profe, no entiendo, entonces la cuestión es mejorar. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos al método que más se ve en matemáticas, que es el método ASPA. El método ASPA se usa, eso sí, que quede claro, solo para trinomios. No se puede utilizar para nada más, para trinomios, para expresiones de 3 términos, ¿sí? Pero todo trinomio. La cuestión es que yo en la tablita que les pasé, o sea que igual sí les subía el modo, ya era esto. Por ejemplo, teníamos tres trinomios. Más que esos 3 trinomios así clasificar, les puse porque en los libros de álgebra, libros del ministerio, ponen así separado. Les puse para que sepan más que nada como conocimiento general, pero el rato de resolver vamos a utilizar un solo método. Para los 3, resolver de una sola forma, todos. Eso es lo que me quiero concentrar esta vez. Listo, entonces vamos a estudiar esta vez el método ASPA. No digo, nos sirve para cualquier trinomio se resuelve con el método ASPA. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Método ASPA. Para el método ASPA, el principal paso que hay que hacer es reconocer. Es súper sencillo en el método ASPA. Lo único que tengo que fijarme son que sean 3 términos, ¿sí? Por ejemplo, esto de aquí, 3x al cuadrado menos x más 5 es un trinomio, ¿sí? Entonces ya reconocí que es trinomio, entonces yo ya sé que puedo aplicar ASPA, ¿sí? Entonces eso es súper sencillo, ASPA, 3 términos, puedo aplicar. ¿Qué tengo que hacer? Como paso principal, como les decía, lo principal, y eso sí quisiera que pongan una nota porque también hace pregunta del día miércoles, el principal paso que hay que hacer es ordenar el polinomio. Ordenar, ¿a qué significa? Que los exponentes queden de mayor a menor, esa es la forma convencional, y les voy a pedir que hagan esa, porque también puede ser de menor a mayor, también se puede hacer, el que desee, también va a salir, pero lo que siempre ven esas en los libros es de mayor a menor. En este caso está ordenado, está x al cuadrado, está x y al final el término independiente, ¿sí? Entonces está ordenado. Pero va a haber casos en los que no esté ordenado. Por ejemplo, voy a poner aquí un caso que no esté ordenado. Voy a poner x más 5 menos x al cuadrado, por ejemplo. Ese no está ordenado, ¿sí? Lo que pasa es que el x, el término independiente está a la mitad y el x al cuadrado está al final. Entonces, eso va a ser lo primero que vamos a hacer en el ASPA. Ordenar, es decir, poner el más alto al primero. ¿Cuál es el primero que es es al cuadrado? ¿Con qué signo estaba ese? Estaba con el signo menos, ¿sí? Entonces, eso va en el primer término. Luego, ¿qué va? Va solo la x. Al final, siempre recuerden eso como nota, al final. La X, ¿qué signo tenía? Tenía el más, que no se le escribe al comienzo, por eso no está el más. Recuerden, al comienzo se escribe o no se escribe. Y al final estaría el 5. Más 5. Ahí está ordenado. Entonces, primer paso, y les prometo que es hacer una pregunta del día miércoles. ¿Cuál es el primer paso para el método ASPA? El primer paso, antes de hacer nada, es ordenar o ver si está ordenado, porque a veces ya les doy ordenado, pero a veces no les voy a dar ordenado. ¿Sí? Entonces ese es el primer paso. ¿Sí? De mayor a menor. Listo. Entonces ese es el primer paso. Si quisiera, no digo que le tomen una nota, que le pongan una observación o algo. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos ahora con lo que sería ya pasos del método ASPA. Entonces pongamos un ejercicio, pongamos x al cuadrado, pongamos menos 5x, ¿ya? Más 6, que es uno de los, se puede decir de los fáciles, pero con este comenzamos a entender. Listo. Aunque ya vimos la anterior semana, pero voy a recordarles y les reforzar. Ok, 3 términos ASPA. Para resolver, creo que esté ordenado. X al cuadrado menos 5x más 6 está ordenado. ¿Cuál es el procedimiento para los que más o menos se olvidaron o no asistieron a la siguiente clase? El primer procedimiento es enfocarnos en los extremos, en el x al cuadrado y en el 6. Comenzamos con el x al cuadrado. En el x al cuadrado hay que factorizar, es decir, 2 que nos den x al cuadrado. Esto es fácil. X por x, ¿sí o no? X por x me queda x al
cuadrado. Cuadrado. De veces, la mayoría de veces es lo que hay que hacer. Ya en el siguiente que vamos a ver que es un poquito más complicado, pero igual con el tiempo le van a ustedes ver que es fácil. Y listo. Ahora nos enfocamos en el 6. En el 6 tenemos que descomponer así mismo en el 6 dos números que multiplicados de 6. Ahora, chuta, ¿cuál será pues para el 6? 6 por 1, ¿sí o no? ¿Cuál más? 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2. Ajá. Entonces aquí, 3 por 2. Ahora, estas son las preguntas que me saben también hacer y voy a decirles. ¿Qué pasa, profe, si pongo 2 por 3 en vez de poner 3 por 2? También, no hay problema. Eso van a darse cuenta que ya depende de ustedes, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la comprobación del método ASPA? La comprobación del método ASPA es en X. Eso también poner como en X. Es decir, el de arriba con el de abajo y el de abajo con el de arriba. Entonces, aquí me quedaría 3 por X. ¿Cuánto me queda 3 por X? Me queda 3X. 3x. Luego hago 2 por X. 2 por X me queda 2. 2x. Listo, son términos semejantes. Como son términos semejantes, me queda 3 y 2. Me queda 5X. X. Recuerden, cuidado. Aquí lo que vi en el deber de algunos era que decían X por X y me quedaba X al cuadrado abajo. No, no estoy multiplicando. Aquí estoy sumando. Bueno, son signos iguales, se suman. Signos diferentes se restan. Eso se llamaba términos semejantes. Cuidado, no estamos haciendo multiplicación de bases. No, estamos sumando. Entonces me queda 5X. ¿Cuál era el paso final? Ver que este resultado de la mitad, que es 5X, sea igual al que sacamos. ¿Es igual? ¿Sí o no? ¿Es igual? No. Falta el signo. Falta el signo. Aquí no hay que decir, profe, ya solo aumento el menos acá abajo y ya, listo, se arregló, profe, está chévere. Ya. No. Hay que tratar de que concuerde la respuesta. ¿Cómo hacemos que tratar de que concuerde la respuesta? Con esto. Yo en vez de factorizar 3 por 2, puedo también hacer esto. Menos 3 por menos 2. ¿Por qué? Porque menos por menos, ¿cuánto me da arriba? ¿Cuánto me sale? Menos 5. Porque se suma y se pone el mismo signo. Exacto, sí, pero antes de pasar ya está usted embalada. Yo sé que ya le cogió el ritmo, pero antes decía a sus compañeros, menos por menos, ¿qué pasa? ¿Se altera el 6 arriba o no? Menos por menos, ¿cuánto me da? Más 6, es decir, no se alteró, simplemente yo aumenté. ¿Por qué? Porque justo con lo que decía su compañera, al aumentar me va a salir menos aquí y me va a salir menos aquí, es decir, me va a quedar menos 2 y menos 3 me va a quedar menos 5. Perdón, vamos a sacar menos 5, ¿sí? Entonces ahí ya está igualito y ahí está bien factorizado. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? La respuesta es así mismo, recuerden, ponemos un igual, hacemos 2 factores, ¿ya? Y bueno, como digo, perdón, me disculpan, estoy nuevo, pero esto. Entonces, ¿qué va en los factores? Va en línea horizontal, es decir, va esto de aquí. ¿Cuál es el primer factor? X menos 3, perdón. Bueno, el X va dentro del paréntesis. Ya, y en el otro, ¿cuál va? X menos 2. Exacto. ¿Listo? Bueno, no digo está, perdón, está. Pero la respuesta quedaría, permítame mejor borrarle esta parte de arriba, solo por este momento. A ver, entonces, para escribir la respuesta un poco más alhaja, como dicen Quichua, es menos 3. La respuesta sería por X menos 2. Listo, está todo. Sí, entonces eso es todo. Y todo ASPA se resuelve por esto. Todo ASPA, o sea, todo trinomio, perdón, por el método ASPA. Entonces, nuevamente, pasos. Primer paso, el fundamental, ver que esté ordenado el trinomio. ¿Ya? Primer paso. Si no está ordenado, por más que intenten, no les va a salir. No les va a salir. ¿Sí? Listo, hacemos eso. Después, buscamos los extremos, el primero y el último, se podría decir. Descomponemos en sus factores, se llama. Por ejemplo, x al cuadrado descompusimos en x, y el 6 descompusimos en 3 y en 2. Pero con la peculiaridad de que aquí teníamos que haber hecho menos 3 por menos 2 para que nos quede negativos. Y eso ustedes con el tiempo, digo, solo con práctica van a lograr ver cuándo es menos, cuándo es más. No es que es una receta. Eso de aquí es práctica. Es como, por ejemplo, decir, chuta, cuando juego indoor, por ejemplo, juego o fútbol, chuta, pero ¿cuándo meto gol? Entrenadores dicen, ¿pero cuándo? Cuando esté cerca del defensa, cuando esté lejos del defensa. No, eso usted va a ver cuando ya vea que está el arquero salido, no sé, yo de fútbol no sé mucho. Ajá, eso. O cuando dice, ¿cuándo le doy una mucha a mi esposo?
cuando esté despierto, cuando esté dormido, ¿no? O sea, eso ya es cuestión del tino, de la práctica, ¿ya? Entonces, bueno, disculpad los ejemplos medio pendejos que doy. Pero bueno, entonces eso con la práctica, y vamos a hacer eso en la siguiente clase, vamos a continuar. ¿Por qué no en esta? Porque lastimosamente ya se nos está acabando el Tiempo. y bueno, y al final la comprobación se hace en X, perdón, que estaba continuando, se hace la comprobación en X, y cuando ya tenemos el número de la mitad igual, tanto en la comprobación como en el trinomio, ya la respuesta es en horizontal y escribimos. Ahora, esto sí les digo, más que nada voy a hacer un ejemplo rápido. Si aquí estuviera más 3 y más 2, el principal problema de los muchachos, bueno, porque aquí lo que pasa es que sabe estar así. Por ejemplo, va a estar solo el 3. Supongamos, yo no digo que el ejercicio quedó así. Supongamos que el ejercicio quedaba así, 3 y 2. Lo que saben hacer los chicos, y espero que no les pase a ustedes, es así poner las respuestas. 3C, X3 y X2. Y dicen, profe, ya está. Dice, ¿y el signo? Es que no había signo, profe, dice. Pero es que no está, digo, el más está escondido. Aquí lo que tendríamos que haber puesto es X más 3 y X más 2, ¿ya? Entonces, cuidado con poner X3 y X2. Es X más 3 por X más 2, ¿sí? Entonces, pilas con eso. Listo. Entonces, como digo, tranquilos, vamos a seguir haciendo estos ejercicios en el curso de la siguiente hora. Y, no sé, a ver, aprovechando que tengo unos 2 minutos máximo, a ver, preguntemos. Clever, ayúdeme. Esta pregunta es rápida. ¿Cuál es el primer paso? ¿Trabajar los extremos o hacer la suma de las en X? ¿Cuál es el primer paso para el ASPAM? ¿Hacer los extremos o la comprobación en X? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es ¿En los extremos o la X? en los extremos. No, es comprobar que esté ordenado el trinomio. Ajá, entonces, bien, ¿verdad? Y si usted se acuerda de la prueba de justo que día falló. Sí, entonces el primer paso y el más importante es que el trinomio esté ordenado. Comprobado. Ordenado, más que comprobado, ordenado. Ajá, y luego de ahí, sí me voy a los extremos, ¿sí? Entonces, pilas con eso. Pilas, voy a hacer preguntas del día miércoles, ¿verdad? Les estoy advirtiendo. Bueno, no tan así como estoy, pero sí ha de ser, seleccione el primer paso, por ejemplo, y hay de poner 3 pasos y usted selecciona el que cree. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar en la siguiente clase, no se preocupen, vamos a hacer más ejercicios hasta que dominen. Eso lo que me interesa es que ya vea que el método ASPA sea más fácil o más entendible para ustedes. Entonces, no se pierdan, yo sé que es la última hora, un poco pensado, pero nos veríamos a las, bueno, no me acuerdo, pero es la última hora. Listo, entonces, ¿alguien alguna duda, comentario, sugerencia, chiste, chisme o algo que quieran comentar? ¿No? No, listo. Algo, nada. Todo bien. Bueno. Ajá, listo. La otra hora le contamos algún chiste. ¿Listo? Ya, listo, no chiste, ya. Ok, yo también les voy a preparar un chiste, ya. Ojalá no sea tan caldoso. Bueno, pasen bien, nos vemos en la última hora. Espero que les vaya muy bien. Un gusto. Ya le hice, muchas gracias. Nuevamente, pasen bien. Gracias. Pasen bien. Gracias, Listen. Gracias, dicen. Nos vemos.